Muy buenos días, mis hermanos. El Señor nos bendiga en esta mañana. Agradecemos la oportunidad que nuevamente el Señor nos da para estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Hemos estado mirando la palabra de Dios durante este mes y hoy termina este domingo de septiembre, donde hemos estado considerando los problemas que afectan a la familia cristiana de hoy. Hemos visto diferentes aspectos. Pero para todo ello encontramos que la palabra del Señor nos da, hermanos, lo que necesitamos para poder remediar estas cosas que aquejan a las familias cristianas. Y en este fin de mes, este último domingo, tenemos el título que dice, en cada hogar debe haber una iglesia donde Dios debe ser alabado y reconocido. La lectura bíblica la tenemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, y en Isaías capítulo 44, versículo 6, y en Salmos 34, versículos 1 al 4, y para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, y dice así su palabra. En el nombre del Señor Jesús. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Amén. También tenemos en Isaías capítulo 44, Isaías 44, versículo 6, dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Salmos, en el libro de Salmos, Salmos 34, versículo 1 al 4, dice así su palabra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Sea el nombre del Señor muy glorificado en esta mañana en medio de nosotros y podamos considerar, amados en el Señor, lo que el Señor tiene en esta hora para cada una de nuestras vidas. Al reflexionar a la luz de su palabra, esto nos trae, hermanos, a entender que verdaderamente cada creyente, cada hijo de Dios, debe ser y es una iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no el lugar que nos refugia. No el lugar donde habitamos y venimos justos a adorar a Dios, sino que la iglesia somos nosotros los que hemos creído a su palabra, los que hemos entendido verdaderamente que la gracia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Y por eso que en esta hora tenemos que reflexionar, como dice el título, ¿no? Que en cada hogar debe haber una iglesia donde Dios debe ser alabado y reconocido, como dice su palabra, reconocer que Jehová es Dios y que fuera de Él no hay más. A ese Dios nosotros servimos, a ese Dios hoy día alabamos, a ese Dios hoy día glorificamos y lo debemos hacer con acciones de gracia, con gozo, con alegría, entendiendo que fuera de Él no hay más. El Señor nos llama, hermanos, a que reflexionemos en ello, que podamos considerar cuánta preocupación, hermanos, ha asistido o ha llevado a la iglesia en general y aún los líderes, pastores, preocupados porque ciertamente no ha podido reunirse durante mucho tiempo. Pero esto no debiera causar
ninguna dificultad, ya que la enseñanza debe estar centrada a de que cada uno de nosotros somos iglesia de Dios, somos el templo del Espíritu Santo de Dios, y esto lo dice su palabra. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, nos va a llevar a que haya en nosotros un reconocimiento continuo, haya una alabanza, haya una glorificación del único y eterno Dios, el cual ha hecho misericordia en nuestras vidas. Y debemos mirarle a Él. Por eso que es importante que hay criaturas que solo se acostumbran a adorar a Dios cuando vienen al templo, los martes, los jueves, los domingos, pero nosotros debemos adorarle, hermanos, en todo tiempo. Y ejemplo de ello lo tenemos a través de Gedeón. Gedeón era un adorador, e incluso en campo de batalla, estando en medio de los madianitas, adoró a Dios de ver su grandeza, su misericordia. Así también nosotros debiéramos reconocerle, porque ejemplo tenemos en las Sagradas Escrituras, amados en el Señor, como lo dice aquí la carta del apóstol Pablo a Primera de Corintios, en la que hemos leído, donde el apóstol Pablo saluda a la iglesia que está en tu casa. Hermano, ¿habría algún templo allí? ¿Habría alguna edificación levantada allí para que él mandase saludos? No, habían hermanos, estaban las familias, como he dado lectura, ¿no? A la familia de Aquila, de Priscila, y la iglesia que está en tu casa os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en tu casa. Hermano, en tu casa hay una iglesia. Tú eres la iglesia, tú eres parte de esa iglesia, y de todos los que creen en Jesús, esa es la iglesia en la cual debe haber un templo allí para adorar. Debe haber un motivo, debe haber una glorificación, debe haber un reconocimiento al Dios eterno, donde debe estar siempre manifiesta la palabra, la cual alumbra cada corazón, cada vida, y nos muestra el camino que debemos nosotros seguir. Y para ello tenemos que nada más que ir, hermanos, para entender estas cosas, porque a veces la criatura en forma literal se hace una imagen de que en aquellos días habrían grandes templos. No, la iglesia primitiva tenía los templos en sus casas. Pablo iba a las casas, ¿no?, de los que habían creído, y allí ejecutaba la enseñanza, allí entregaba lo que el Espíritu Santo de Dios le había dado para que fuese la doctrina a la cual seguir. Hoy día hay muchas doctrinas y las criaturas dicen: yo tengo la doctrina de fulano de tal, o de tal pastor, o de tal hermano, pero la doctrina es una, para el pueblo de Dios es una, es la palabra de Dios, a la cual nosotros hacemos bien estar atentos a ello. Pablo saluda en Romanos capítulo 16, tiene una larga lista, sería muy largo enumerar, pero voy a hacer alguna alusión para que nos demos cuenta, ¿no?, cómo Pablo se preocupaba, ¿no?, de saludar y de recordar a todas las familias a las cuales visitaba y donde podía entregar el mensaje de Dios. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ayudó a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son
muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Podríamos seguir leyendo todo el capítulo y nos vamos a dar cuenta que él estaba saludando a esas iglesias, a aquellos que habían creído. Comprendamos, amados en el Señor, que usted y yo somos la iglesia de Dios porque nosotros somos el templo del Dios vivo, el templo del Espíritu Santo de Dios, no el edificio. Muchas veces se venera al edificio, se respeta al edificio, se guarda el pie en el edificio, que entramos con un manto de tan grande reverencia y dejamos de respetar el templo que hay en nosotros mismos, donde habita verdaderamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso que la palabra a veces tenemos que desmenuzarla y entender, ¿no? Uno más grande que este templo está aquí, que este templo de madera, que este templo de cemento, uno más grande. ¿Y dónde está? Está en nuestros corazones, en nuestros corazones. Es importante considerar estas cosas en el Señor, sabiendo que el único Dios real y verdadero es el que nos asiste. Él es el que habita en nuestros corazones y produce gozo, produce verdaderamente lo que nuestra vida necesita, nos impulsa y opera en nuestro ser. Sea el nombre del Señor en esta mañana muy glorificado y podamos ser como dijo el salmista en el Salmo 34. ¿Qué dice allí el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tiempos difíciles, tiempo de opresión, tiempo de pandemia, tiempo de enfermedad, tiempo quizás de hambre, tiempo de muchas necesidades. Dice la palabra del Señor que debemos estar siempre gozosos. El gozo no es como la alegría. La alegría es algo momentáneo, el gozo es permanente. ¿Por qué? Gozo permanente porque el Espíritu Santo de Dios, estemos enfermos, estemos con hambre, estemos presos, estemos donde estemos oprimidos, vamos a tener permanentemente gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio que somos sus hijos y Él dijo, yo estaré siempre, siempre con vosotros, no os dejaré nunca, jamás. Es la promesa maravillosa de Dios a los que han creído en su nombre. Salmo 34 lo dice con una claridad y nos enseña a que nosotros también lo hagamos nuestro. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y quiero llegar al 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Qué importante es esto, amados en el Señor, de que podamos entender. Estamos terminando una etapa más, un mes más, donde hemos podido estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Porque el enemigo ciertamente, él está desplegando todo lo que es necesario para poder oprimir, para poder sacar a los hijos de Dios, hermanos, y apartarlos del camino. Pero el Señor nos da las armas y nos enseña a través de su misma palabra cómo debemos hacerlo nosotros. A veces la criatura dice, ¿cuándo podremos reunirnos? Qué terrible, viene depresiones. Hermanos, cuando podemos reunirnos y alabar y bendecir el nombre del Señor, y el Señor está en nosotros, el Señor allí se va a glorificar. Su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está en medio Él. ¿De qué entonces nos preocupamos si nosotros tenemos su palabra en nuestra mano? Tenemos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué impide entonces que podamos glorificar, ensalzar su santo nombre y reconocer que es el único Dios verdadero, el cual es digno de ser alabado, digno de ser adorado? Por eso que es importante que la palabra de Dios haga vida en nuestros corazones, podamos entenderlo, hermanos, que en cada hogar debe haber una iglesia donde Dios debe ser alabado y reconocido. Debe ser alabado y reconocido, porque grandes son sus misericordias y ha tenido misericordia con nosotros, que estando lejos, Él nos hizo cercanos.
A través de la muerte de su Hijo Jesucristo allí en la cruz, Él nos redimió y hoy día somos pueblo suyo, los cuales debemos nosotros reconocer y adorar, engrandecerle porque Él es bueno, glorificar a Jehová porque Él es bueno, bendecir a Jehová porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Haya en cada iglesia, en cada criatura redimida por el Señor, que es la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cual este cuerpo ha sido participante de su naturaleza divina. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está en nosotros y debemos reconocerle y debemos adorarle. El Señor nos dice, y lo dice allá, a una mujer ciertamente samaritana, los cuales no se trataban entre sí con los judíos. Él le dice, tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Seamos esos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, que reconozcamos su grandeza, que reconozcamos su amor, que reconozcamos el amor tan grande que Dios ha tenido para con nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Nosotros le conocemos. Por lo tanto debemos ser esos adoradores. A nosotros nos pertenece el adorarle. A nosotros nos corresponde el ser gratos, el ser agradecidos y reconocer en todos nuestros caminos su grandeza y su bondad. Haya un tiempo para entender, como dice allí Isaías, ¿no? Como lo dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? Porque yo soy Jehová. ¿No es así? Yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el primero. Él es el segundo, es el postrero, y fuera de Él no hay más. Por lo tanto, digno es de ser alabado. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad a Jehová, porque para siempre son sus misericordias. Bendecid a Jehová, porque para siempre son sus misericordias. Grande Jehová, desde donde nace el sol hasta cuando se oculta el sol. Grande es el nombre de Jehová. Alabado sea su santo nombre en esta mañana y podamos reconocerlo. A veces la tremenda inquietud que hay en la criatura porque no se reúne con todos los que adoran al Señor, pero usted es un adorador. Y debemos adorarle en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Debemos adorar a Dios, reconocer y nuestros labios no se cierren para engrandecer y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque ha hecho maravilla. La palabra del Señor dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa. ¿Y no ha hecho el Señor volver nuestra cautividad? Hoy día no debiéramos nosotros manifestar su grandeza y su misericordia y mostrar que somos verdaderamente aquellos hijos agradecidos en los cuales nos pertenece el alabarle, el cantar y el glorificar su santo nombre. Haya en nosotros este reconocimiento y podamos entenderlo, que no solo en un templo, no solo en un templo ni en una muchedumbre se glorifica a Dios, sino que cada hogar cristiano, allí hay iglesia, allí hay criatura que debemos adorarle, que debemos bendecirle, que debemos hacer un altar a su nombre, porque digno es Jehová de ser alabado, de ser engrandecido, de ser reconocido. ¿Cuánto cuesta doblar la rodilla? ¿Cuánto cuesta cantar una alabanza? Amado, no debiera ser así, debiera estar de continuo el cántico
ese cántico nuevo a este que nos rescató, a este que nos amó de tal manera, debiéramos nosotros reconocerle y alabarle. No hay tiempo a veces para doblar la rodilla ni cantarle una alabanza al Señor. No necesitamos una muchedumbre para alabarle. No necesitamos, amados, estar en el templo en el cual se reúnen los cristianos, sino que en todo tiempo debe haber un cántico de gratitud, de reconocimiento a nuestro Dios, porque Él es bueno y lleno de misericordia. No se ha apartado su mano en favor de nosotros. Aquí lo dice la palabra del Señor. Debemos entenderlo, podamos comprenderlo. No importa la circunstancia, es que estoy pero tan decaído, esto me tiene a mí enfermo, porque no le hemos alabado. No le hemos alabado. Mire la circunstancia. Ejemplos tenemos, amados, en la Escritura. El mismo apóstol Pablo, junto a Silas, habiendo sido azotados por causa del Evangelio, habiendo sido hechos presos por causa del Evangelio, lastimados, mascullados, 40 azotes menos uno, pero estaban allí en la cárcel cantando, alabando a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, amados, teniendo llenos de un todo, recibiendo la bondad infinita, la misericordia infinita de Dios a nuestro favor, llenos de bienes y con salud, y aunque no hubiese salud, estaríamos, amados, ahí en el Señor? Debemos estar alabándole, glorificando su nombre, reconociendo su bien y su misericordia. Hoy día decimos, bueno, es que yo lo hago en forma privada. Amados, no se pegue mi lengua ni su lengua a su paladar, sino le alabamos al Señor. El salmista lo dice, péguese mi lengua a mi paladar, si no me acordare de su nombre alabar. Así también sea en nosotros la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Debemos alabarle, debemos bendecirle, debemos reconocer, amados en el Señor, que somos pueblo de Dios y que Él nos llamó con el propósito maravilloso de que ensalcemos, glorifiquemos su santo nombre, porque Él nos redimió para Dios. Sea el nombre del Señor glorificado, engrandecido, siempre, ¿no? Siempre en nosotros debe haber gratitud, reconocimiento para aquel que nos redimió así. Alabado, glorificado sea su santo nombre. Por eso que es importante mirar la palabra de Dios. Las iglesias primitivas, perseguidas, escondidas en cavernas, hermano, pero allí alababa a Dios, y cuando más perseguida fue, más creció la iglesia, porque aquellos eran adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca el Padre, que le adoremos en todo lugar, que manifestemos su grandeza en todo lugar donde estemos, que sea visible que somos aquellos hombres adoradores, hijos de Dios. Dios bendiga su palabra en esta mañana, en el tiempo en que estamos viviendo, y cada día que se acerca la venida de Dios, debemos, hermanos, tener la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros y Él espera de nosotros el reconocimiento y la alabanza. El reconocimiento y la gratitud debe estar en nosotros. ¿Qué impide? ¿Qué nos estorba? Muchas veces todo un hogar asiste a los medios de gracia, pero en un hogar donde hoy día, amados, no hay, no se puede juntar el pueblo de Dios para alabarle, pero allí en ese hogar debe haber un momento donde hay alabanza, un momento donde hay reconocimiento, hay un momento donde se engrandece el nombre de Dios y se le reconoce que Él es Dios y que fuera de Él no hay nada. Y Él es digno, Él es el único digno. Entendamos aquello, amados en el Señor. Él es el único digno, Él es el único honorable, Él es el único que necesita y que merece ser reconocido. Porque grande sacrificio que ha hecho para que nosotros hoy día seamos llamados hijos de Dios. Él lo merece. Honrar a Jehová, honrar su santo nombre,
reconocerle que Él es Dios y que fuera de Él no hay más. Sea el nombre del Señor en esta mañana bendecido. Vendrán cosas que nos llevarán y nos asombrarán, pero esto nos asombra, ¿por qué? No debieran asombrarnos los sucesos, los acontecimientos que seguirán hacia adelante, porque están todos aquí en la palabra de Dios. Por eso que es importante, hermano, que recordemos que el Señor nos dijo escudriñar las Escrituras. Recordemos que tenemos que volver los ojos a ella para que no erremos, para que no nos apartemos. Muchas veces la criatura hace más lo que le dice un hombre que lo que dice la palabra de Dios. Se le obedece más al hombre que a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ella es la que nos guía a toda verdad, a toda justicia y a toda buena obra. Reconocer en el Señor que ciertamente es necesario volver, hermanos, a Él. Volver a Él. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque si hubiesen decaído su misericordia en favor de los redimidos, ya hubiésemos estado consumidos. Por la bondad de Jehová estamos en pie, y por la bondad de Jehová permaneceremos, porque Él nos amó con amor eterno, jamás nos dejará, pero nosotros tenemos que cumplir nuestro deber. Debemos hacer lo que verdaderamente como hijos de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que realizar. Sea el nombre de Dios muy glorificado en esta mañana, amados en el Señor, y podamos mirar que la palabra del Señor nos ha estado hablando para que reconozcamos, ¿no?, lo que nos aqueja, lo que está hoy día ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque no hemos puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Los hombres amadores de sí mismos, amadores de lo material, ¿no?, inclinados a ganancias deshonestas, incluso teniendo, como dice su palabra, apariencia de piedad, mas con sus hechos niegan la eficacia de ella. Y los cristianos, los hijos de Dios, olvidándonos de la esencia, no adoramos a Dios como tenemos que hacerle. Y el Señor nos llama a que en cada hogar debe haber una iglesia donde Dios debe ser alabado y reconocido. Si miramos, mire la palabra del Señor y va a encontrar cuántas mujeres exponiendo su vida por la causa del Señor, pero en cada lugar alababan y glorificaban el nombre del Señor. ¿Cuántos murieron allí en la hoguera? ¿Cuántos murieron quemados, decapitados, comidos por los leones? Pero en ellos no hubo queja, sino más bien una alabanza. Qué importante es considerar estas cosas y las miramos como que solamente ellos. Nosotros hoy día también tenemos que asirnos de la palabra del Señor y mantener una fe firme, entendiendo que solo Él es Dios y fuera de Él no hay más. Sea el nombre del Señor glorificado, sea el nombre del Señor engrandecido en esta mañana, y que el Espíritu Santo de Dios nos haga reflexionar. No importa dónde estés, no importa dónde se encuentre, sino que seamos esos adoradores que el Padre busca, esos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Que en cada lugar donde haya un hijo de Dios, allí haya una alabanza, un reconocimiento, un altar al Dios de los cielos. Dios guarde su pueblo donde quiera que se encuentre, que está esparcido alrededor de la tierra, sea guardado y podamos comprender que esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, que la palabra de Dios haga vida en cada uno de nuestros corazones y podamos retomar aquello, hermanos, que hemos dejado. No te olvides lo que dice la palabra del Señor. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pues mira, por tanto, de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Volvamos arrepentidos, reconociendo que hemos dejado de abrir nuestros labios al Dios de los cielos, de hacerle un culto de adoración a Él, porque Él lo merece.
debemos nosotros ser aquellos donde se encuentre la criatura, debe ser un adorador, un glorificador de la bondad y la misericordia infinita de nuestro Dios a favor de nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por recordarnos. Señor, porque nosotros somos los que debemos adorarte, alabarte, bendecirte, ensalzar tu nombre, porque sobre nosotros se ha manifestado el brazo de Jehová. Sobre nosotros su gracia se ha hecho manifiesta y hoy día nos corresponde a nosotros tu iglesia. Señor, nosotros somos tu iglesia. Sobre este corazón, sobre nuestra vida, se ha derramado tu Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto debe alabar, bendecir, glorificar tu iglesia, tu santo nombre, porque tú eres digno. Guarda, Señor, a tu iglesia en los tiempos en que vivimos y en los que han de venir. Guárdale, porque tu promesa que guardarás a los tuyos de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad entera. Guarda al anciano, guarda los matrimonios, la juventud, Señor, jóvenes, señorita, niños, Señor, y aún aquellos que han de creer a tu palabra. Tu bendición sea derramada sobre cada una de nuestras vidas, sobre todo tu pueblo que está esparcido alrededor de la tierra. Te lo suplicamos humildemente por los méritos santos de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén, Señor.